Vengo a compartir con ustedes la anestesia total endovenosa en niños. Me interesa que nos presentemos, que sepamos quiénes somos, qué hacemos y cuál es la experiencia de cada uno en anestesia total endovenosa en niños. Doctor. Sí, mi nombre es Jaime Lozada, soy anestesiólogo. Lo conozco muy bien. Gracias, egresado de Trabajo en el... Javeriana. Sí. Jaime, me encanta verte. Me desempeño en 2 clínicas en Armenia. Vivo allá desde hace 13, 14 años. No tengo experiencia en absoluto en actividad. Por eso escogí este taller para... Muchas gracias, bienvenido. Mostrarme algo sobre el punto. Me encanta volverte a ver, Jaime. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Tovar. Yo soy médico anestesiólogo egresado de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Llevo ya 2 años y medio en experiencia en niños, pues donde estoy trabajando actualmente, que es en el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, que es al sur del Huila. Pues la experiencia con niños no es mucha, porque empezando por eso es un hospital de segundo nivel y pues, la población pediátrica no es mucha y la cirugía mayor en pediatría tampoco es mucha. Lo que sí tengo es pues, la rotación de pediatría es en el hospital de Neiva y ahí la población es bastante y hice la electiva también en pediatría. Entonces, mi pregunta específica es experiencia de anestesia total endovenosa como tal, total endovenosa solamente en niños. En niños durante la residencia. Ya, perfecto. Yo soy Edison Tejada, soy compañero de Alejandra en Pitalito. Tengo casi 20 años de experiencia en anestesia, pero no tengo ningún tipo de experiencia activa en niños. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Ordóñez, soy residente de 4º año en el Hospital San José. Estamos empezando a dar anestesia en niños, inclusive en neonatos, TIVA, total endovenosa, sobre todo por el problema que ha habido con las máquinas de anestesia y las máquinas de ventilación mecánica. Entonces, a pesar de que pues, los modelos no... Sí. Mi nombre es Camilo Rivera, soy residente de anestesia también de 4º año en el Hospital San José y lo único que estamos haciendo es dar alguna experiencia con niños. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hablar sobre qué es TIVA en el paciente pediátrico. Vamos a encontrar definiciones. TIVA es la técnica de administración y mantenimiento de la anestesia general mediante el uso de agentes intravenosos exclusivamente. Y lo que vemos como las siglas de TCI o Target Control Infusion quiere decir el uso de los modelos farmacocinéticos incorporados en un software que nos van a dar un tiempo real, nos van a calcular el bolo o la infusión necesaria para encontrar una concentración que nosotros como anestesiólogos deseamos que se produzca en el sitio efecto o en el plasma. La concentración en el sitio efecto realmente es lo que más nos interesa como anestesiólogos en ver qué es lo que la droga le produce a nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de anestesia total endovenosa en pediatría, a pesar de esos avances que yo les decía que nuevas drogas, los software que se han utilizado, vemos que es poco utilizada o no es de uso rutinario en el paciente pediátrico. Cuando preguntamos por qué no se utiliza, encontramos que la mayoría de los anestesiólogos que no la usan es por desconocimiento de la técnica, por falta de experiencia, porque no hay bombas de TCI, bombas especializadas de TCI en los servicios, y porque nos da pereza, porque tenemos que preparar las jeringas, preparar las bombas, necesitamos hacer cálculos matemáticos, diluciones, todo eso, entonces nos da pereza. Entonces, tradicionalmente, ¿qué ha pasado? Que anestesia pediátrica, que quiere decir sevoflurane, entonces inhalado, sevoflurane, entonces es más fácil para mí venir y abrir el dial de un vaporizador que ponerme a hacer todo lo que ya les comenté. O usan la anestesia balanceada, que es la mezcla del inhalado con el remifentanil. Hay un artículo que se publicó en la Revista Colombiana de Anestesia donde se hizo un trabajo precisamente del Hospital San José de la
Fundación de Ciencias de la Salud, donde se hizo una encuesta mirando el porcentaje de los anestesiólogos que usaban TIVA en Colombia, activos. No se preguntó nunca sobre el paciente pediátrico, pero podemos asumir que es lo mismo. Se encontró que en la población en general los que lo utilizaban era más o menos en promedio, frecuentemente era un 35%, más o menos. Los que nunca lo utilizaban en el paciente era adulto era más o menos un 17.7%. No tenemos más estadísticas propias, aún dentro de los que lo utilizan y que son los que más los utilizan en el mundo, que es Gran Bretaña, el Reino Unido. Se hizo un estudio y se encontró que el 10% de los anestesiólogos pediatras lo utilizaban en forma rutinaria. Entonces también nos preguntamos, falta un poco de difusión de TIVA a nivel mundial. Cuando les preguntamos a los anestesiólogos, vemos que los que usan anestesia endovenosa en niños generalmente lo hacen con pacientes mayores de 10 años. Ah, sí, por allá lo usé una vez, algunos entre los 5 años y muy pocos en el paciente menor de 1 año. Hay una cosa muy importante, es la alerta que dio la FDA en diciembre del 2016, y les recomiendo que lean la editorial de la última revista colombiana de anestesia, que es escrito por Juan Carlos Ibla, que es un anestesiólogo que trabaja en Boston, sobre la alerta que dio la FDA y todos los estudios que se han hecho en animales sobre los efectos de los medicamentos sobre el cerebro en desarrollo, no solamente en los pacientes especialmente menores de 3 años o en las embarazadas en el último trimestre del embarazo, donde se ha postulado que puede producir daños en el cerebro inmaduro, problemas de neuroaptosis y disfunción neurocognitiva. Entonces esa alerta de la FDA hizo que se cambiaran la literatura que viene, o la rotulación de 11 medicamentos básicamente, para decir que pueden producir daño en el niño menor de 3 años. La FDA y el grupo de Boston, que son quienes están trabajando mucho en esto, si uno entra a la página de la Sociedad Americana de Anestesia, encuentra que la alerta dice que no se debe usar en niños menores de 3 años en procedimientos muy largos y en procedimientos repetitivos, que una sola dosis no tiene consecuencias. La controversia continúa, no hay estudios concluyentes. También se ha encontrado que si se le hace un análisis electroencefalográfico a los niños cuando se está dando Seborane y TIVA, gracias, se ha encontrado que lo que tradicionalmente aprendimos es que si es un niño mayor de 1 año, abra el dial del vaporizador de Seborane al 8% y póngase. Se ha encontrado que hay espigas que muestran actividad epiletoiforme en esos pacientes cuando uno sobrepasa la concentración del 4%. Esto no tiene ninguna significancia clínica, es más frecuente en los niños, se ha asociado un poquito con la agitación, con el delirio que produce, pero todavía está en estudio, no hay estudios conclusivos. Se han comparado datos del líquido cefalorraquídeo midiendo la interleuquina 6 en niños con TIVA o en niños con Seborane, y se ha encontrado un aumento cuando usamos Seborane, perdón. Eso nos está indicando que podría haber algo de neuroinflamación. No hay datos conclusivos, no se puede decir esto con certeza está pasando. Se han hecho estudios sobre la apoptosis en niños a los 2 años, hay estudios prospectivos a los 5 años, estamos en espera de estos resultados, pero nada concluyente hasta el momento. En este momento, ¿qué está pasando? La globalización de las comunicaciones y todo, y el acceso a internet y el doctor Google, ha hecho que los papás de los familiares de los niños entren a esto y vean esta alerta de la FDA.
Entonces, cuando uno va a darle anestesia a un niño pequeño, le preguntan, doctora, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Usted me asegura que mi hijo no va a tener alteración en su coeficiente intelectual, en su desarrollo matemático, en todo eso? No hay estudios conclusivos porque a un niño de 5 años tú no le puedes evaluar el desempeño matemático a esa edad. ¿Qué ventajas tenemos de TIVA en pediatría? Una inducción que es mucho más rápida y amable, o sea, el niño no está luchando contra la máscara. No, muchas veces vemos niños que vienen de los servicios de urgencia o de los pabellones con un acceso venoso permeable y vemos a nuestro colega poniéndole la máscara y el pobre niño gritando y todo eso. Nos falta experticia, nos falta conocimiento de las ventajas de la anestesia endovenosa y ese es uno de los objetivos que yo quiero que compartamos hoy y que se lleven de esto. No van a salir expertos, como no lo soy yo, en anestesia en pediatría con una charla de hoy, pero sí empezar a sembrarle la inquietud. Tiene un inicio de acción muy rápido, tiene una gran QO que nos dice que rápidamente se alcanza la concentración, tiene un inicio de acción muy rápido, independiente de la ventilación alveolar. Cuando hemos trabajado con estos niños vemos una gran estabilidad hemodinámica y ustedes, doctores, que lo han usado allá en San José, un control de la respuesta neuroendocrina al estrés, disminuye la reactividad de la vía aérea. Esto es una cosa muy importante en pediatría porque todos los que manejamos niños nos vemos abocados a manejar niños con reactividad de la vía aérea en forma aguda o crónica. Nos disminuye esa reactividad, nos mejora la función ciliar, nos preserva la vasoconstricción hipóxica pulmonar. Entonces, esto es una ventaja porque nos va a prevenir uno de los eventos más temidos en la anestesia pediátrica, que es el laringoespasmo. Vamos a tener una recuperación de mejor calidad. Los niños ya no tienen ni el delirio ni el dolor tan marcado, van a ser niños muy tranquilos en recuperación, donde realmente las enfermeras de recuperación nos lo van a agradecer y los mismos padres. Tenemos el propofol está implicado en una menor incidencia de náuseas y vómitos, es uno de los armamentos farmacológicos que utilizamos para el manejo multimodal del vómito. Recordando que el niño tiene una incidencia al doble que el paciente adulto de presentar vómito. Al tener menor incidencia de náuseas y vómitos, vamos a tener una recuperación de mejor calidad, porque son niños que no van a estar con desequilibrios hidroelectrolíticos, son niños que no van a tener que demorar la salida de recuperación, ni que tengamos que hospitalizarlos, que es uno de los problemas que tenemos en las unidades de cirugía ambulatoria, en que los niños que presentan náuseas y vómitos tenemos que o demorar la salida o hospitalizarlos. Nos facilitan los monitoreos con los potenciales evocados motores y sensoriales, que es fundamental en los casos de ortopedia cuando se manejan cirugías de escoliosis. Vamos a tener una disminución de la presión intracraneana que nos lo hace muy ventajoso en los procedimientos neuroquirúrgicos. Vamos a tener una menor polución ambiental porque no vamos a tener efecto sobre la capa de ozono, vamos a tener un mejor planeta para entregarle a nuestros hijos y además no tenemos la polución nuestra, nos protegemos. Muchos de nosotros trabajamos, no sé con qué frecuencia, por lo menos en mi institución no tenemos buenos sistemas de evacuación y no hay rutinariamente programas de medición de las partículas por millón que hay de las trazas. Y recordar que la anestesia es una profesión que tiene riesgos laborales y que los que llevamos ciertos añitos dando anestesia, vamos a tener problemas básicamente inmunológicos, con trastornos inmunológicos. Gracias. Nos facilita la sedación, procedimientos de sedación tanto en las unidades de cirugía como fuera de cirugía, gastro, resonancia nuclear magnética,
en los pacientes, en las unidades de oncohematología. Es una técnica de fácil administración en la cual vamos a tener gran eficacia y seguridad. Si comparamos con la técnica inhalada, en general, teniendo analizando todas las variantes, tenemos que hay una disminución de costos. Hay algunos países que nos dicen que para ellos es muy costoso dar esto porque las instituciones tienen que comprar los equipos y las drogas vienen a unos precios elevados. El remifentanil en los Estados Unidos es muy costoso, pero nosotros, afortunadamente en Colombia tenemos precios muy asequibles del remifentanil y el propofol, y tenemos la facilidad de las casas farmacéuticas nos dejan las bombas en comodato. Además, una de las cosas que yo les comentaba es de una de las razones para que los anestesiólogos no den TIVA a niños es por la falta de las bombas perfusoras. Gracias. Al final de la charla vamos a ver que, como lo decía Mauricio Vasco esta mañana cuando habló con nosotros, todos tenemos un celular y una bomba volumétrica. Actualmente tenemos bombas volumétricas en todas las instituciones. Con eso podemos dar una anestesia total endovenosa. Hay menor incidencia de error humano. Definitivamente podemos manejar independientemente los dos medicamentos sin tener lo podemos hacer con tranquilidad. ¿Cómo hacemos para nosotros adquirir experticia en TIVA en niños? Lo que se hizo la doctora Alejandra Pinzón, Paola Pinzón, perdón, en el Hospital San José, es hacer que determinadas patologías o determinados procedimientos tengan como directriz del servicio que sean manejados con TIVA. Una indicación absoluta de la historia familiar de hipertermia maligna. Obviamente el paciente latino, dentro de nosotros los latinos han una mayor incidencia de hipertermia maligna, pero se presenta. Historias familiares en Manizales una vez, dentro de un programa que tengo que es manejo de labio y paladar en niños, tuvimos un caso de hipertermia maligna que afortunadamente viajamos siempre con dantrolene en nuestras misiones, se consumió todo el de Manizales, todo el de Bogotá y parte del de Cali, pero se pudo abortar la crisis. Entonces sí se presenta. En los pacientes que tienen riesgo de hipertermia maligna o que tienen posibilidad de hacer hipercalemia, como son las distrofias, especialmente la de Duchenne, patologías como la artrogriposis, la osteogénesis imperfecta, las miopatías y las parálisis cerebrales que llamábamos antiguamente o que llaman ahora enfermedad de motoneurona superior, que como les dije, vamos a ver que tienen riesgo de hacer una hipercalemia y además tienen escoliosis, y para su manejo de su escoliosis es muy frecuente en estos niños, junto con la escoliosis idiopática, es el apoyo que nos da la anestesia total endovenosa para el monitoreo con los potenciales evocados. Los procedimientos en los cuales se hacen biopsias musculares, los procedimientos oncológicos, los pacientes hematológicos se usa mucho, entonces podemos hacer que eso sea una rutina en los servicios de manejar esos niños con TIVA. Los niños de oncohematología que han recibido anestesia endovenosa piden anestesia endovenosa, quieren que les pongan anestesia endovenosa para manejar esto, se despiertan rápidamente y les gusta mucho. Pacientes en los cuales ya se ha dado anestesia inhalada previamente y rechazan la máscara facial, correr por toda la unidad quirúrgica detrás de un niño para ponerle una máscara, eso es inaudito. Hay que entender las ventajas de la anestesia endovenosa y es un recurso con que contamos. Les decía de los pacientes de la historia de reactividad de la vía aérea, los casos de cirugía de vía aérea que son muy frecuentes, todos los que hemos dado niños sabemos que los cuerpos extraños de la vía aérea son muy frecuentes en los niños menores de 3 años. Las fichitas de parqués, la pepita en mamoncillo o la
el pedacito de plástico de las bombas o de los guantes que se inflan, que van y se acodan allá a nivel de la carina, es una tragedia. Entonces, ¿qué pasa con la cirugía de vía aérea para la extracción de un cuerpo extraño? Tenemos que compartir con el cirujano, con el otorrino, con el neumólogo, el mismo territorio, digamos, el mismo campo. Se ha encontrado que la ventilación espontánea de los niños es mucho mejor para este tipo de procedimientos cuando se hace fibrobroncoscopias, broncoscopias rígidas, cirugía de laringe, que utilizar anestesia inhalada. Manejamos mejor la relación ventilación-perfusión con esta técnica. Los que más experiencia tienen en esto son los chinos. Han hecho análisis evaluando usar remifentanil propofol y remifentanil dexmedetomidina. Han tenido mejores resultados con propofol dexmedetomidina que con remifentanil propofol, porque con el remifentanil propofol tienen mayor incidencia de apnea y de hipoxia. Es muy importante que cuando hacemos estos procedimientos tengamos un monitoreo básico. El monitoreo básico incluye, igual que en las sedaciones, idealmente análisis de capnografía. Es muy importante que tengamos las famosas cánulas de Salter, que son las cánulas que podemos colocar en la nariz en los pacientes que les estamos dando sedación. Esto básicamente lo hacemos en las unidades quirúrgicas para conectarlo al capnógrafo y poder ver la curva de esto. En los niños pequeños que no hay disponibilidad de las cánulas de Salter, podemos usar unas sondas de Nelatón, perdón, con un Yelco, pero el Yelco sí, lo podemos hacer, se puede doblar. Sí. Yo lo empecé a usar eso, tengo que usar un Yelco 14, pero tengo problemas, pero la canulita de la sonda de Nelatón cortadita y apenas puestecita en la narina me funciona muy bien. En los pacientes que hay antecedentes de alergias, vemos que hay una disminución del riesgo de alergia. Los pacientes que tienen historia de náuseas y vómitos, les decía que es el doble que en el paciente adulto. Básicamente los pacientes que tienen antecedentes de familiares, los papás, los hijos, los hermanos, o los niños que tienen antecedentes de cinetosis, todos esos que se montan que la mamá le dice a uno, se montó cada vez que se monta en el bus comienza a vomitar, es un paciente que nos puede tener un riesgo de náusea y vómito. Además hay ciertos tipos de cirugía que podemos tener, como es el estrabismo, los procedimientos de adenomigdalectomía, la orquidopexia, aunque usemos anestesia inhalada, es importantísimo, no sé el mecanismo por el cual, pero son niños que tienen un riesgo elevado de presentar náuseas y vómitos en el posoperatorio, igualmente que la cirugía de oído medio. Otra de las indicaciones, les decía, la cirugía de columna, la neurocirugía y pacientes que tienen antecedente de delirio al despertar, que ya cuando han hecho un delirio, después volverles a dar anestesia inhalada tiene trastornos conductivos, trastornos de todo, regresiones conductales en estos niños, y es muy difícil, si hacen un delirio, que se dejen dar anestesia endovenosa, inhalada, después. ¿Qué desventajas tenemos? Obviamente la necesidad de un acceso venoso previo. Hay varias técnicas para manejar esto. Podemos hacer inducción inhalada con el Seborane, tan pronto se tiene el acceso venoso, se cambia a la endovenosa, o podemos usar en los niños mayores técnicas de distracción con la ayuda de los anestésicos locales para colocar en la piel, como el EMLA o el anestesín que tenemos acá en Colombia. El EMLA es muy difícil de conseguir. Piet Leroy, que es un intensivista pediatra que trabaja en Holanda, presentó en el Congreso de Copenhague, no asistí, pero pude ver la charla por internet. Lo que él hace en su unidad de cuidado intensivo pediátrico para colocar los accesos venosos, él usa una mezcla, preparan una mezcla que trae en una jeringa 10 centímetros de lidocaína al 1% sin epinefrina, porque la absorción por la piel
es alta de los anestésicos locales y le adiciona 1 centímetro de bicarbonato. Le empapan unas gasitas, lo pone sobre la piel y le pone un vendaje oclusivo o un apósito de esos oclusivos, Opsai o esto, y le ha dado buenos resultados. Además, los padres, si uno hace que los papás entren a las salas de cirugía y nos ayuden en la inducción, son muy buenos ayudantes. Entonces le ponen al niño aquí el celular, tienen y podemos poner el acceso venoso. Hay que esperar 30 minutos, entonces tenemos que hacer esto. Otra de las desventajas es lo que decimos de la disponibilidad de bombas de infusión o perfusores de Target Control Infusion, pero en todos los hospitales, todos los servicios tenemos bombas volumétricas. Yo les voy a contar cómo hacemos esto para poderlo usar. El dolor de la inyección con el Propofol, pero podemos adicionarle la lidocaína para que no les duela. El riesgo de la contaminación bacteriana. Todos vimos la alerta que nos ha enviado en días pasados la Sociedad Colombiana de Anestesia sobre unos casos de contaminación de Propofol. Entonces hay que seguir un protocolo de manipulación de medicamentos. Otra desventaja es el riesgo de desconexión y despertar intraoperatorio. Eso es parte de lo que les voy a hablar próximamente en seguridad, de esto donde es muy importante que estemos alertas y sepamos y estemos manteniendo un contacto visual de todas las conexiones para evitar esto. La gran variabilidad interindividual de la farmacocinética y farmacodinámica en las diferentes edades en la población pediátrica, la falta de estudios de farmacocinética y farmacodinámica y la validación de los modelos de acuerdo a sus comportamientos farmacocinéticos y farmacodinámicos. La necesidad del monitoreo de la profundidad anestésica. Todos hemos leído y sabemos que es indispensable tener un BIS o un monitor de la profundidad anestésica, ya sea BIS, entropía o narcotren, para los pacientes que les damos anestesia total endovenosa y más si usamos relajantes musculares. Hay una revisión de Cochrane donde dice donde se debate mucho esto del papel del BIS y se dice que realmente el papel del BIS no es medir la profundidad anestésica porque se han encontrado muchos errores, se ha visto pacientes en que están totalmente despiertos y el BIS señala que están en BIS de 40 a 60 o pacientes que estaban con 40 a 60, en buen estado y el BIS nos está demostrando que están despiertos, entonces no es muy confiable por esto. La revisión de Cochrane dice que la ventaja del BIS es evitar el despertar intraoperatorio. La dificultad de la estimación de la concentración arterial en el tiempo real de Propofol. La mayoría de los estudios de las concentraciones que se han hecho para el diseño de todos estos modelos son concentraciones venosas. Ustedes entienden la dificultad ética en tomar concentraciones, muestras arteriales de los niños. Los papás generalmente, pues si uno le habla, pues no le van a afirmar a uno que aceptan que uno le chuse la arteria al niñito ni nada de eso. Entonces hay una dificultad en esto. Actualmente se están haciendo estudios muy interesantes en que si ustedes recuerdan, una de las vías de eliminación del Propofol es a través de la respiración. Entonces se está midiendo la concentración expirada de Propofol en que hay una relación lineal directa con la concentración sanguínea y es tal vez una de las cosas que en un futuro vamos a tener en que se va a usar. Se han diseñado máquinas en Japón y en Alemania que miden esa concentración expirada del Propofol, que es muy similar a la espectrometría de masas para medir la concentración del inhalado expirado, de los gases inhalados expirados. Entonces esto va a ser el futuro probablemente de uno de los avances en el Propofol, uno de los avances en la monitoría. Otra desventaja es la regulación de medicamentos en niños. Voy a tomar un término que acuñó un anestesiólogo hace muchos años y que decía que los niños eran huérfanos farmacológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, la mayoría de los medicamentos se usan primero en adultos, se utilizan en adultos y luego se extrapolan a niños.
Muchos de los medicamentos, la IP a nivel mundial no tiene avalado el uso de los medicamentos, especialmente el remifentanil y el propofol, especialmente en niños menores de 1 año. Entonces, ¿qué hacemos los anestesiólogos que usamos esto? Los usamos en una forma que se llama off-label, que no quiere decir que sea algo antiético ni que estemos haciendo nada mal. Otra desventaja es la preocupación que tenemos muchos de los anestesiólogos sobre el síndrome de propofol, que aunque el síndrome de propofol no ha sido descrito en anestesia, se describió en las unidades de cuidado intensivo con concentraciones altas por tiempo prolongado, es una desventaja. Y una contraindicación también muy absoluta, que es la enfermedad mitocondrial en los niños. ¿Qué características farmacocinéticas tenemos en la población pediátrica? La farmacocinética y la farmacodinamia en los niños difieren mucho de los adultos. Si nosotros vamos a hablar de los niños, podemos dividirlos en 3 grandes grupos. Los neonatos, los 3 grandes grupos con características individuales de cada grupo farmacocinéticamente. Los neonatos con los 2 grupos que tienen los niños prematuros y a término, que en general son inmaduros, son muy sensibles a todos los anestésicos inhalados, a todas las drogas, tienen un mayor contenido de agua extracelular y obviamente requieren menor dosis debido a esa sensibilidad. Los lactantes tienen un gran volumen de distribución y aclaramiento y necesitan una mayor dosis para tener el mismo efecto. Y los niños de 2 a 3 años a prepuber tienen gran volumen de distribución y un elevado aclaramiento intercompartimental. Entonces, como podemos ver, el comportamiento farmacocinético es muy variable y es característico de cada etapa. Entonces, desarrollar un modelo para cada grupo es muy dispendioso. Entonces, eso hace que no haya muchos modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos en la población pediátrica. También tenemos que la mayoría de los cambios farmacocinéticos, farmacodinámicos y lo que se está hablando desde hace algunos años, que es la farmacogenética, o sea, la respuesta individual a los diferentes medicamentos. No es lo mismo dar en el África occidental, en el Sahara occidental, en los etíopes, morfina que darlo en el paciente esto. La sensibilidad es diferente, entonces hay unos que se deprimen más por características genéticas con la misma dosis y hay otros a los que no les funciona. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿La droga está alterada? No, es eso. Y esos cambios ocurren principalmente en los niños menores de 1 año. Voy a pasar rápidamente esto. Todos los modelos se hacen en base a los modelos tricompartimentales farmacocinéticos que todos ustedes conocen. Estos son los fármacos que más se utilizan en pediatría. Propofol y remifentanil son los que utilizamos acá en Colombia. El fentanilo se usa poco, lo usamos para manejar los pacientes neonatos. Ketamina se usa poco también, a veces no se consigue. El alfentanil y el sulfentanil han desaparecido del armamentario farmacológico en Colombia. El sulfentanil se usa en los Estados Unidos, pero no se usa en Inglaterra. Y la dexmedetomidina se puede utilizar, pero también saber que no está aprobada para niños en la población pediátrica y tiene costos elevados. Y debido a sus características farmacocinéticas, tiene un despertar más prolongado que normalmente. Como los modos de administración, tenemos una infusión manual y otra por las bombas de Target Control Infusion. La infusión manual controlada es la que se usaba anteriormente, el modelo McFarland, que se usó en niños mayores de 3 años, que es esta. Luego Stuart vino y usó esta manual controlada en niños menores de 3 años. La importancia de este artículo que apareció en Anestesia Pediátrica del 2004 es que nos muestra que podemos usar infusión manual controlada en niños menores de 3 años. Esto es la mayoría de las formas que se utiliza para dar anestesia total endovenosa.
en los Estados Unidos y en Canadá, donde no, las bombas de Target Control Infusion no están aprobadas, y ellos usan muchísima anestesia endovenosa. Estas son básicamente las características de una infusión manual, comparándolas con una Target Control Infusion. La infusión manual usa las bombas volumétricas, es dispendiosa porque estar pendiente de un cronómetro cada 15 minutos, y si estamos solos, no tenemos un residente, pues nos terminamos enloqueciendo en el segundo paciente. Es, como les decía, son las que más se usan en Estados Unidos y Canadá. Se puede dar la concentración en mililitros hora o en microgramos kilo minuto. Los niños menores de 1 año tienen requerimientos más altos porque tienen un gran volumen B1, un gran volumen B1, entonces el tiempo de despertar es un poco más prolongado. Las Target Control Infusion tenemos la velocidad de la infusión, nos las muestran a intervalos regulares, 10 segundos contra 10 minutos, que eran las otras. Vamos a tener una mayor exactitud en el sitio efecto. Vamos a tener una recuperación más rápida porque podemos medir el tiempo de decremento o el tiempo que gasta el niño para alcanzar una concentración específica que nosotros hemos visto, que es la concentración de despertar. Optimiza el recurso humano porque ya no tenemos que estar pendiente de las bombas. Los que se dedican a la docencia, es una buena herramienta docente porque podemos ver los isobologramas que nos van a medir las curvas, entonces eso es muy bueno porque a veces aprendemos más visualmente que cuando oímos, es mucho mejor y tenemos una mayor precisión en las dosis. No podemos decir que las Target Control Infusion sean mejores que las manuales, aún no hay estudios conclusivos en el paciente pediátrico, entonces las dejamos que funcionan igual. Los modelos que tenemos de TIVA actualmente en el paciente pediátrico, los 2 modelos validados y que están en las incluidos, digamos, en las bombas Target Control Infusion, son el Petfusor y el Cataria. El Petfusor, tenemos coparámetros que son el peso, la edad, tenemos unos límites en 1 año, 3 kilos y 30 centímetros. El Cataria, 3 a 16 años, el peso 15 a 61 kilos. Esto nos lleva a definir qué es el modelo ideal, qué características debería tener un modelo ideal. Un modelo ideal debería ser el que utiliza diferentes covariables. Si ustedes ven, la mayoría de los modelos utilizan peso. Tenemos otras covariables que se llaman las escalas alométricas, que es la relación no lineal que existe, la alometría, la relación no lineal que existe entre peso y función. Entonces, idealmente deben tomar otras variables como son el peso, la madurez, todo esto, y la talla. Debe ser un modelo que use muestras seriadas arteriales suficientes, que su validación prospectiva tenga un aceptable desempeño, ya les muestro qué es eso, y que haya una buena integración farmacocinética, farmacodinámica de este modelo. Ningún modelo lo tiene actualmente. Elevate es un modelo que están desarrollando el grupo de Holanda, que utiliza más covariables, que usa escalas alométricas porque ya incluye edad, peso, el KDO calculado. Tiene una gran muestra tomada de 1033 individuos, tomada de un sitio por internet, de un sitio web donde se publican todos los datos de los investigadores. Cubre una población mucho más amplia, entre 25 días a 88 años, con un peso mayor. En mayo de este año publicaron en el British Journal de Anestesia los modelos que están usando actualmente.
Un modelo para propofol exclusivamente, otro que se usa para sedación, el Elevate H, otro propofol con opioide y otro que es remifentanilo. De los modelos farmacocinéticos que hay para Target Control Infusion para remifentanilo, el único que se dispone actualmente en las bombas es Minto, que eso se usa en pacientes mayores de 18 años. Es importante que cuando usamos Target Control Infusion tenemos que usar la sinergia entre el propofol, el hipnótico y el opioide, porque el propofol exclusivamente no nos produce buena anestesia, entonces tenemos que adicionar el opioide. ¿Cómo evaluamos los modelos? Lo evaluamos en dos formas, farmacocinéticamente y una integración farmacocinética farmacodinámica. Farmacocinéticamente miramos el error de desempeño, entonces se busca la mediana del error de desempeño y la mediana del error absoluto. Esos son cálculos que hacen los investigadores y básicamente hay un artículo muy bueno de Cortines de Chile que analizó todos estos modelos y dicen que la mediana del error de desempeño, si está entre un valor de menos 20 a 20%, es un modelo que se considera aceptable. Si la mediana del error absoluto es menor del 30%, es un modelo aceptable. Y otra forma es la farmacocinética, farmacodinamia, donde hacen correr un modelo y miran a ver, le hacen seguimiento con BIS o con entropía o con variables hemodinámicas para ver si está dentro de lo que se ha diseñado. ¿Qué se ha encontrado? Que el perfusor es relativamente aceptable, los límites que ya les dije. Cuando se usa para bombas TCI para propofol, las bombas TCI actualmente que se tienen para propofol son el perfusor, que tienen perfusor son Alaris y Arcomed. La bomba Alaris la tiene Becton Dickinson, Arcomed es una compañía suiza, ambas están dando concentración en sitio plasma. Las Arcomed tienen una concentración del sitio efecto que ha sido diseñada por un anestesiólogo mexicano que trabaja mucho en TIVA, pero la concentración plasmática es muy cercana a la concentración de sitio efecto. Las dosis, como las manejamos, es una dosis inicial de 4 microgramos por mililitro y las dosis en la literatura están entre 3.7 a 4.2 y la concentración para despertar la llevamos de 1.8 a 1.5, siempre concentraciones menores de 2 microgramos por mililitro porque la concentración por encima de 2 nos produce apnea. Esas bombas las he utilizado, las bombas Arcomed y es lo que uso. Me adiciono concentraciones de remifentanil con bombas volumétricas en microgramos kilo minuto porque no tenía el modelo para remifentanil en pacientes menores de 18 años. Estas evaluaciones han dicho que Cataria es muy inexacto y sesgado y que el tiempo de despertar es muy prolongado y la mayoría de los modelos se desarrollaron utilizando Cataria. No lo uso actualmente. También se encontró que el modelo Snyder, que es suizo, es un modelo farmacocinético que fue diseñado en adultos. Entonces se ha encontrado que funciona muy bien farmacodinámicamente en los niños prepúberes, pero es muy inexacto farmacocinéticamente. Y el modelo Elevate, que les he mostrado y que necesita evaluaciones y todo, es un modelo que, como les dije, es alométrico, que mostró el mejor rendimiento predictivo global. Es muy importante que nosotros sepamos sobre los modelos porque cuando los aplicamos, desconociéndolos, podemos tener complicaciones como son el despertar o hipotensiones severas. Les quería comentar que hay una aplicación diseñada por un anestesiólogo de Cali, David Ramírez, que está usando TIVA en pediatría, se llama ITIVA,
es excelente, en la cual les decía que con un celular y una bomba volumétrica podemos manejar anestesia total intravenosa en el paciente pediátrico. Hacemos inducción, entonces esta aplicación que tiene el aval de la sociedad, está respaldada por la Sociedad Colombiana de Anestesia. Buscamos concentraciones, tiene la ventaja de que podemos determinar el hipnótico, el modelo usa concentración en el sitio efecto. Los modelos que usa son Elevelt, que los dije que eran los mejores, tanto para propofol como para remifentanil o para sedación, el Elevelt H. Concentraciones de inducción de 7 a 8 nanogramos por mililitro, entonces hace cálculos matemáticos la aplicación y te dice cuánto debes usar en mililitros hora con una bomba volumétrica. Para intubación 7 a 8, dependiendo de esto. Es ideal que lo hagamos en un tiempo no flash de poner el bolo directo, porque en tiempos menores de 2 minutos hay mayor incidencia y probabilidad de tórax leñoso con el remifentanil. Si vamos a usar máscara laringea, usamos 5 nanogramos por mililitro. Tengo la aplicación acá, pero desafortunadamente se me bloqueó esto y tiene que ser con la app. Los invito que si están interesados, vale 14.000 pesos esta aplicación, podemos tenerla y descargarla de nuestros celulares. Eso sería tema de una próxima conferencia, el manejo de esta app. Es uno de los temas que tal vez se va a tratar el año entrante en el Congreso Colombiano de Anestesia por parte del Comité de Anestesia Pediátrica en Bucaramanga en agosto del próximo año, junto con ultrasonido en el paciente pediátrico. El despertar mantenemos entre 3 y 6 nanogramos por mililitro dependiendo del sitio de cirugía, dependiendo también de la respuesta del paciente, hemodinámica, y el despertar en concentraciones menores, 1.5. Esta aplicación tiene una ventaja que podemos disminuir la concentración objetivo, podemos parar y podemos mirar el tiempo de decremento o de despertar con una concentración, por ejemplo, miramos de 1 a 1.5 y podemos calcular, y si se puede jugar con esto y tenemos despertar en los niños de buena calidad con remifentanil en menos de 5 minutos. Usamos también el propofol a las dosis que tenemos ahí. Tenemos, pues obviamente, si es un niño que trae una venita y que le comenzamos a aplicar estas drogas endovenosas, tenemos que poner la ciclocaína para evitar el dolor. También es muy importante que cuando usamos estas técnicas de anestesia total endovenosa, demos analgesia multimodal, cubrir muy bien la analgesia multimodal, porque el remifentanil se ha descrito que produce un poquito de hiperalgesia. El propofol actualmente se está hablando que tiene un efecto analgésico. También podemos tener, además de las drogas, de los medicamentos, farmacológicos, también podemos tener buena anestesia regional, buenos bloqueos que nos ayuden a disminuir las concentraciones de propofol. Cuando usamos esta app es más importante ir disminuyendo progresivamente las concentraciones de propofol para evitar los tiempos tan prolongados en el despertar. Y para sedación, a estas concentraciones la usamos básicamente para procedimientos endoscópicos, para resonancia o para hemato-oncología. Los anestesiólogos somos los líderes de la seguridad a nivel mundial. Tenemos un lugar dentro del equipo médico en que somos los líderes en la seguridad. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2009 ha empezado a implementar listas de chequeo para evitar los errores en la cirugía y hacer el programa de cirugía segura. Analizando
eventos que se presentan con anestesia endovenosa, se ha encontrado que más o menos hay un 56% de eventos causados por error humano. Entonces es muy importante que hagamos nuestras listas de chequeo, que las personas o los anestesiólogos que dan anestesia endovenosa tengamos un entrenamiento formal en TIVA. No es que hoy es mi primer día y doy anestesia total endovenosa porque voy a tener muchos problemas. Es importante, lo que les decía, evitar la contaminación, entonces que haya protocolos de manipulación, ay, me comí ahí un poco de la letra, perdón, protocolos de manipulación de medicamentos, que se activen las alarmas, que tengamos insumos adecuados, entonces la regla de que sea el medicamento correcto para el paciente correcto, con la dosis correcta, es una de las cosas que funciona muy bien en anestesia total endovenosa. Estos insumos adecuados incluyen jeringas apropiadas, que nos las lean las bombas, que estas jeringas vengan etiquetadas con la concentración adecuada del medicamento, con el nombre genérico, con el medicamento, la concentración en microgramos por mililitro. Idealmente que los usemos con el código Pantone, que es el código de color para conocer los medicamentos. La Joint Commission dice que debemos usar código de barras para el reconocimiento de los medicamentos. Lo ideal sería que tuviéramos una bomba en que uno coge la jeringa con el propofol y hubiera una vocecita que le dijera: ponga la jeringa del propofol. ¿Está seguro que es la jeringa del propofol? Sí, entonces esto nos ayuda. Ha habido muchos errores en el cambio de las jeringas, realmente muchos casos de sedar, que no Colombia, sino que es la Sociedad Española, han reportado muchos casos de errores de cambio de los medicamentos. Debe haber un mantenimiento regular de los equipos por los fabricantes. Deben haber protocolos institucionales de manejo unificados, o sea, que todo el mundo prepare las mismas diluciones, que todo el mundo ponga en la bomba de arriba el propofol o en la bomba de abajo el propofol, pero que sea unificado para evitar el error humano. Tenemos las desconexiones, o que tenemos que tener cuidado con esto, y tenemos que tener un control visual del acceso intravenoso. Es muy importante y es una de las cosas que siempre al cirujano tapen allá, entonces se encaraban ahí el ayudante, entonces uno no ve el acceso venoso, se despierta el paciente y cuando uno se da cuenta todo el propofol está en el piso. Contar con bombas, con válvulas antirreflujo y antisifón. Estas serían las ideales. Las válvulas antirreflujo evita que el medicamento termine en la bolsa de los líquidos que estamos administrando. Evitan las válvulas también que haya introducción de aire, y estos conectores serían los ideales porque tienen la asa J, que es la que está después de la cinta verde, que es la que evita que haya torceduras o colapsos de la vía. Debemos evitar que haya burbujas. Es muy importante esto. Es una política muy importante dentro de los servicios que se haga un análisis de los incidentes. No tenemos mucho la cultura del análisis de los incidentes dentro de nuestros servicios, y realmente lo que más aprendemos es de los errores propios o de los demás. Entonces, eso debería hacer que todos los servicios tuvieran un buen sistema de control. Perfecto, perfecto, sí señora. Es muy importante en los niños que minimicemos el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es la distancia que existe entre la válvula y la línea intravenosa. Entonces, esta es muy pequeña en los niños. Debemos hacer un control estricto de los volúmenes administrados para evitar las sobrehidrataciones. Y algo muy importante es hacer un lavado de la vía intravenosa antes de llevar al paciente, al niño, a recuperación. En todas las unidades de recuperación, en todas las latitudes de México para abajo, todas las enfermeras llegan y abren las venas a chorro. Si no hemos lavado la vena,
queda algo de remifentanil ahí y nos van a llamar y el niño está cianótico, está en paro, vamos a tener problemas. Entonces siempre hacerlo de la misma manera. Si hacemos esto evitamos errores. Es muy importante también la comunicación dentro del equipo para poder evitar errores. Esto es una forma como yo inmovilizo la vena en los niños. No se me desconectan, no me pasa nada, no, el cirujano no pelea conmigo. Conclusiones que vamos a tener ya para terminar. Para mí el objetivo de esta revisión es decirles que TIVA es una técnica anestésica que es posible en los niños con seguridad y con adecuada predictibilidad. Las competencias tanto de la técnica manual como de Target Control Infusion son las competencias básicas, deben ser competencias básicas de anestesia pediátrica o de que sepamos todas las personas que manejamos niños ocasionalmente o es. La gran difusión de la anestesia total endovenosa a nivel mundial hace que sea una técnica económicamente viable. Cuando empezamos a trabajar, hubiéramos tenido experiencia anterior con TIVA y empezamos a trabajar con niños, encontramos que es una técnica segura, efectiva y apasionante. Realmente es muy apasionante manejar la APP, empezar a trabajar con esto es muy apasionante. El comité de TIVA de SIVA, que es la Sociedad Internacional de Anestesia Endovenosa, creó el capítulo de anestesia el capítulo de pediatría en el Congreso de Berlín en el 2009. Abrió un sitio web donde se están reportando todas las investigaciones que se han obtenido en los diferentes investigadores y son unos defensores de que la investigación no debe ser individual sino multicéntrica, que se obtienen mejores resultados. Uno de los principales objetivos de este comité es que haya una mayor disponibilidad de bombas y de equipos dentro de los diferentes sitios alrededor del mundo, especialmente África es un sitio que hay mucha preocupación por la falta de elementos, de monitores y todo esto. También es una preocupación de que en un futuro haya muchos avances en el monitoreo de la profundidad anestésica, que la población tan desprotegida que son los niños menores de 1 año, podamos tener una buena correlación entre el monitoreo de la profundidad anestésica y la anestesia total endovenosa, porque así vamos a disminuir las posibilidades de tener alguna complicación. También uno de los principales objetivos es tener unas concentraciones más confiables de propofol mediante la técnica de propofol en aire expirado, que también va a hacer esto. A todos los interesados les quiero recomendar este libro que se llama Anestesia Total Intravenosa, que fue publicado el año pasado. Está la versión en inglés, aún no ha salido en español. Maneja tanto adultos como niños y fue escrito por el doctor Absalon, que fue el que diseñó el modelo perfusor, y Keira Manson. Keira Manson es una anestesióloga pediatra del Children's de Boston y fue la presidenta del SIVA, del Comité Pediátrico y del Comité de Sedación. Es una de las ideas de la Sociedad Colombiana de Anestesia, el capítulo de anestesia pediátrica, poder contar con la doctora Keira Manson el próximo año como una experta en anestesia pediátrica endovenosa. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Ahorita vamos a pasar a que aprendan a mirar las bombas que tenemos, porque es importante aprenderlas a manejar. Tengo una duda. ¿Cómo Claro. manejan, en una mañana van a ser 5 casos, 5 niños? 5 Sí. niños pequeños. Tienen una difusión. Sí. ¿Cómo evitan la contaminación de la línea? Tenemos las válvulas antirreflujo y usamos propofol, que es el que más se contamina individualmente.
no lo reciclamos, sino desechamos la jeringuita de Propofol, por eso la usamos en concentraciones o de 10 mililitros o de 20 mililitros o en adultos de 50 mililitros, pero desechamos esta precisamente porque eso es lo que se indica en la manipulación de los medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? Espero. ¿Qué ha escuchado respecto a la monitoría de la pupilometría? Es uno de los avances y una de las cosas nuevas que hay en este momento. Creo que en Medellín se está trabajando sobre esto. No tengo experiencia sobre esto, pero es un monitor muy confiable sobre la profundidad anestésica. Que eso sí lo están aplicando más en pediatría. Sí, pero no dentro del capítulo esto de TIVA pediátrica no hay ningún reporte de pupilometría. No conozco nada sobre eso. Sí, uno de los futuros que se cree que va a haber en estas bombas, en las bombas más sofisticadas de Propofol, es que empecemos a tener, ya hay un reporte de lo que se llama, todos estos modelos que yo les hablaba son de asa abierta. Lo ideal es que tengamos en un futuro, uno de los posibles avances es tener un sistema de asa cerrada que integre los medicamentos con la concentración a nivel a nivel del sitio efecto mediante un análisis ya sea del monitor de profundidad anestésica o del monitor de variables hemodinámicas que está dando una concentración más confiable a nivel del sitio efecto. Pero nunca el hecho de que vengan estas bombas tan sofisticadas nunca nos sacarán a nosotros los anestesiólogos del teatro o del campo quirúrgico. Hay un grupo en Medellín que están con monitoría máximo de asa cerrada. De asa cerrada, sí, pero en adultos, no en niños, en adultos, no en niños. Y mi charla es niños. Ellos monitorizan también la... Doctora, que se retrasó allí 10 minutos. Bueno, nosotros no estamos respondiendo preguntas. Ellos monitorizan la supresión de electroencefalograma para mirar la monitoría. Sí, pero no hay nada, porque especialmente los niños menores de un año no hay nada a nivel mundial, porque el patrón electroencefalográfico es totalmente diferente del adulto y de los niños mayores. Entonces no es confiable, no está validado, no hay... cuando doy anestesia total intravenosa y no tengo BIS porque la EPS no lo autoriza o porque es niño menor de un año, mantengo la concentración de Propofol por encima de 2.5 nanogramos. En los pacientes neonáticos que doy en la clínica Palermo, uso anestesia endovenosa básicamente con fentanil, que es lo que ellos traen. Tienen muy buena, los niños ya vienen de las unidades de cuidado neonatal con goteos de sedación, le doy un bolo, manejo a 5 microgramos kilo hora, que es la dosis recomendada, y además tengo algunos casos de niños que me traen a las salas de cirugía por hernias diafragmáticas donde están con ventilación de alta frecuencia. Estos monitores de ventilación de alta frecuencia no se pueden conectar a la máquina, entonces uso endovenosa y me da muy bien, dejo el monitor ahí y uso muy bien, me va muy bien con estos casos. ¿Alguno tiene vuelo esta noche? Doctora, y en cuanto a las consideraciones de premedicar a los niños, en cuanto a la TIVA, o sea, digamos... Se pueden premedicar, claro. Sí, los premedican, entonces las consideraciones en cuanto a las dosis, digamos, si lo premedican con midazolam o con preses o con ketamina, los requerimientos, porque eso sí... Ketamina, como te digo, ya casi no se consigue. Los requerimientos, pues hay sinergismo, entonces se mira, pero el premedicar los niños básicamente en el transcurso de mi experiencia como anestesiólogo pediatra, que empezó desde el año 86, he encontrado que muchas veces, más que el apoyo farmacológico,
es más importante el acompañamiento de los padres a las salas de cirugía con los niños. Yo soy una extraña y a veces les ponemos midazolam oral, se quedan un poquito más dormidos en las unidades en recuperación, en las unidades de cuidado posanestésico. He usado en algunas ocasiones Presex por vía intranasal, pero también me prolonga mucho más el tiempo de recuperación en esto, pero es muy bueno. Pero yo soy una convencida de esto. La melatonina también se ha invocado como premedicación para estos pacientes, ayudas de psicología, todo esto, pero yo soy una convencida que lo más importante es permitir el acceso de los papás a los niños en salas de cirugía. Yo cuando lo uso... Sí, la comunicación, una buena comunicación con los padres, con el niño. Hay niños que un niño gritando, poniéndole una máscara, el papá llorando, eso no es la locura. El niño que gritando porque uno lo separó de los padres y todo eso, entonces me ha dado mejores resultados. Eso lo aprendí en el Hospital de Niños de Yale, donde Steve Kane, que es un anestesiólogo pediatra que maneja todo esto de entrar los niños, de permitir la presencia de los padres en salas de cirugía. Yo sé que eso es muy controversial, que hay reglas dentro de las instituciones, que los administrativos no les gusta, pero en mi práctica, digamos, medicina basada en mi experiencia personal, es que me manejo mejor los niños y tengo menos problemas de los niños, de cambios en recuperación y todo eso, si permito la entrada de los papás y además le doy anestesia total endovenosa. Y otra preguntita, porque tú hablabas del problema del neurodesarrollo, que eso fue un concepto que se llama PANDA, que eso arrancó en el 2007, sí. Hicieron otro en el 2014. Hay 3 estudios PANDA. Así es, 3. De 4 años, perdón. Sí. Cuando llega una a la hora, digamos, de uno definir, porque uno también tiene su opinión al respecto, porque el cirujano que lo que quiere operar, o sea, sobre todo importante, digamos, la cirugía de hernia inguinal, que es así lo estuvo por lo menos el estudio Gastrayer, que es de cirugía de hernia inguinal en niños menores de 3 meses, perdón. Uno en qué posición uno optaría respecto a eso para uno, pues explicar a los padres que eso obviamente eso es un hecho, que es un riesgo, no quiere decir que vaya a pasar, pero pues sí, que es una alerta, una probabilidad que no ha sido, no hay estudios conclusivos. Conflicto con pero esperemos, porque el cirujano dice no, es que... No, lo que pasa es que un niño, especialmente el niño prematuro que viene con una hernia inguinal, que es la patología más frecuente, la posibilidad de encarcelamiento es muy alta. La mayoría de estos niños son prematuros, exprematuros, con historia de apneas y con esto. Hay otra técnica que yo uso muchísimo, que es la anestesia caudal, técnicas de anestesia caudal exclusivamente. Yo no uso ningún inhalado, no uso nada para colocar esto. Son niños que ya vienen con venas cogiditas, les pongo atropina. No los pongo nada, los pongo anestesia. Los cirujanos pediatras que trabajaban en la clínica del niño conmigo decían que el azúcar que yo les daba era la anestesia que yo les daba a los niños. ¿Y es que está referido, si usted da un chupetico con algo de azúcar? Con agüita azucarada. ¿Con azúcar? Sí. ¿Permite procedimientos? Y mira, la ayuda, hay técnicas para poner la anestesia caudal en un niño, en que consiste, bueno, le colocas el chupetico, tienes un ayudante, colocas el niño boca abajo, le colocas una almohadita, un rollito debajo de la cavidad abdominal, te eleva la región lumbar y tú vas y colocas la anestesia. Realmente lo que duele es el pinchazo cuando tocas la piel. Si tú lo pinchas y te quedas quieto, no pasa nada. Ya después puedes entrar y poner la anestesia. Y el regio, mira, poner ese tipo de anestesia es espectacular. No hay bloqueo motor, funciona muy bien. Yo lo uso con bupivacaína. Actualmente ya tengo la levobupivacaína, la uso teniendo en cuenta las concentraciones máximas, y entonces el niño se va a adormilar, va a estar muy sedadito,
sin haberle puesto ningún sedante, y siempre atropinizo a esos niños porque puedo tener bloqueo de lo Gusta vagar con el sí, sí, bloqueo de los cardioaceleradores, entonces pongo atropina por el bloqueo, y siempre tengo que tener cuidado de que fijo las manitos y las piernas para que el niño no se mueva. Pero realmente es una técnica espectacular. ¿60 por kilo de volumen? Dependiendo. Si es le pongo 1.6 cc por kilo de volumen total, y teniendo en cuenta que si la concentración, si uso de concentración 4 miligramos por kilo de bupivacaína como dosis máxima. Teniendo en cuenta si uso levo o si uso bupis, la concentración unos al 0.75 y otros al 0.5. En los niños 0.25 es anestésica por la inmadurez de los pequeños. Sí, sí, lo uso al 0.25. Eso es anestésico. Yo lo uso al 0.25. Y uso mucha anestesia regional también, bloqueos te ayudan. Pero esa, por ejemplo, para el niño prematuro que tiene el riesgo, no comprobado, pero que puede haber un riesgo de apoptosis o algo de eso, uso técnica de anestesia regional, caudal única. Sí, nosotros cuando yo estaba en la residencia, la experiencia que hacíamos ahí con el doctor Daniel Rivera era, llegaban todos los niños de la jornada, siempre con los papás, se le daba la explicación, se marcaba el sitio. Bueno, se iban ingresando, se le hacía premedicación Oral. oral con desmetonidina o con ketamina o con midazolam. Hacíamos la mezcla magistral, porque no teníamos, ahora último fue con el dormiprom ya. Sí, dormiprom es muy bueno. La mezcla de los dos ese midazolam de Que es 5 miligramos. con el acetaminofén. Con los 8 centímetros de acetaminofén. Sí, yo que uso daba- mucho, porque al niño les gusta el acetaminofén mucho. El niño, Y porque además es horrible. Yo no sé por qué les echan midazolam intranasal, eso es un atentado. mete rápido. Y se entraban premedicados, se le hacía inducción inhalatoria, apenas se canalizaba venas, se cerraba el día ya. Se les hacía siempre, buscaba forma de hacerse un bloqueo, una cosa con ecografía. Y se le hacía mantenimiento endovenoso utilizamos o la aplicación o con los homogramas en tabla. Sí, la aplicación es muy buena. No teníamos las bombas perfusoras. No, la aplicación es Y muy siempre buena. poníamos bajitico, que si veamos que el bloqueo, o sea, con la anestesia, Sí, tú tienes que un cambio disminuir. dinámico Muy bueno, y le íbamos bajando y prácticamente ya. sí señor. Esa aplicación es muy buena, se la recomiendo. Es como el Tiva Trainer que hay, que el Tiva Trainer me parece más engorroso, pero ya en Tiva Trainer traen el modelo LB que les hablaba yo. Exacto. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes.